Hay momentos en la vida en los que el corazón se siente cansado, como si el mundo entero pesara sobre los hombros. Momentos en los que el miedo se acerca silenciosamente, cuando la incertidumbre parece más fuerte que la esperanza. En esos instantes existe un mensaje antiguo, profundo y lleno de luz, que ha acompañado a millones de personas durante siglos. Un mensaje que no nació en medio de la comodidad, sino en medio de las batallas, las noches oscuras y los caminos difíciles. Ese mensaje está en el Salmo 91, una promesa que habla de refugio, de protección y de una presencia divina que nunca abandona. El Salmo comienza con una imagen poderosa, un refugio. No habla de un edificio, ni de una muralla hecha por manos humanas. Habla de algo mucho más profundo. Habla de habitar bajo la sombra del Altísimo. Esa sombra no es oscuridad, es descanso. Es el lugar donde el alma cansada encuentra paz. Imagina por un momento a un hombre caminando solo por el desierto. El sol cae con fuerza sobre la tierra, el viento levanta arena y el horizonte parece interminable. No hay árboles, no hay agua, no hay señales de descanso. Cada paso se vuelve más pesado que el anterior. El cansancio empieza a vencerlo, pero de pronto, en la distancia, aparece una roca enorme que proyecta una sombra fresca sobre el suelo ardiente. El hombre corre hacia ella y se sienta allí, protegido del sol implacable. Esa sombra no cambió el desierto, pero cambió su destino en ese momento. Así es la protección de Dios en la vida de quien confía. El Salmo 91 habla precisamente de eso, de un refugio que aparece cuando el camino parece imposible. Hace muchos años, en medio de una guerra, un joven soldado llevaba en el bolsillo una pequeña hoja doblada. Era un papel viejo, gastado por el tiempo. En ese papel estaba escrito el Salmo 91. Antes de cada batalla, el joven lo leía en silencio. No porque creyera que no habría peligro, sino porque creía que Dios caminaba con él, incluso en medio del peligro. Una noche, mientras su batallón dormía en un campamento improvisado, una explosión sacudió la zona. El caos se apoderó del lugar. Cuando todo terminó, muchos soldados habían sido alcanzados por la metralla, pero el joven seguía con vida. En su bolsillo el papel estaba rasgado, pero las palabras del Salmo todavía podían leerse. Historias como esas se han repetido durante generaciones, no porque el Salmo sea una fórmula mágica, sino porque las palabras que contiene despiertan algo poderoso en el corazón humano, la confianza. El Salmo 91 habla de peligros invisibles, de trampas ocultas, de enfermedades que caminan en la oscuridad. Son palabras antiguas, pero parecen escritas para los tiempos actuales. Porque incluso hoy el miedo sigue intentando entrar en la vida de las personas. El miedo a perder, el miedo a enfermar, el miedo a quedarse solo, el miedo al futuro. Pero en medio de ese escenario aparece una frase que lo cambia todo. No temerás. No dice que no habrá noches difíciles. No dice que no existirán tormentas. Lo que dice es que quien confía en Dios no está solo en medio de ellas. En un pequeño pueblo vivía una mujer anciana que cada noche, antes de dormir, abría su Biblia y leía el Salmo 91 en voz alta. Sus vecinos sabían que lo hacía todos los días. Una noche, una tormenta terrible azotó el lugar. El viento arrancó techos, derribó árboles y la lluvia parecía no tener fin. Cuando amaneció, muchas casas estaban dañadas. Sin embargo, la pequeña casa de la mujer seguía intacta. Cuando los vecinos fueron a verla, la encontraron tranquila, sentada junto a su Biblia abierta. Uno de ellos le preguntó si no había tenido miedo durante la tormenta. Ella respondió con serenidad: claro que escuché el viento, pero también escuché la promesa. El Salmo 91 habla de ángeles que reciben órdenes, ángeles que guardan los caminos de quienes confían. No siempre los vemos, pero muchas personas han sentido su presencia en momentos en los que todo parecía perdido. Un conductor de autobús contaba una historia que jamás olvidó. Una madrugada conducía por una carretera de montaña cubierta de niebla. De pronto, sintió en su interior una sensación inexplicable que lo hizo frenar bruscamente.
Los pasajeros se quejaron por el frenazo, pero cuando la niebla se disipó un poco, todos vieron lo que había delante. Un enorme derrumbe de rocas bloqueaba el camino justo unos metros adelante. Si el autobús hubiera avanzado unos segundos más, el resultado habría sido fatal. Aquella noche, muchos pasajeros recordaron una frase del Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti. Pero este salmo no habla solo de protección física. Habla también de algo aún más profundo, la paz del alma. Porque hay batallas que no se libran en campos de guerra ni en carreteras peligrosas. Hay batallas que se libran dentro del corazón. Batallas contra la tristeza, contra la desesperanza, contra la sensación de abandono. Un joven que atravesaba una fuerte depresión encontró un día una Biblia olvidada en una biblioteca pública. No buscaba nada especial, pero al abrirla al azar encontró el Salmo 91. Leyó las palabras lentamente. Cuando llegó a la parte donde dice, Él te librará, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, una pequeña chispa de esperanza. No resolvió todos sus problemas en ese instante, pero fue el comienzo de un camino nuevo. El Salmo 91 no promete una vida sin dificultades. Promete algo mucho más poderoso, una presencia constante. Habla de alas que cubren, como las alas de un ave que protege a sus polluelos durante la tormenta. Cuando el viento sopla fuerte, los pequeños pájaros no vuelan lejos. Corren hacia su madre y se refugian bajo sus alas. Allí encuentran calor, protección y seguridad. Así describe el Salmo el cuidado de Dios. También habla de una promesa final, una de las más hermosas de toda la Biblia. Una promesa que parece una respuesta directa del cielo. Dios mismo dice que responderá cuando su pueblo lo llame. Dice que estará presente en medio de la angustia. Dice que librará y honrará a quien confía en Él. Esa es la esencia de este salmo. Una relación viva entre el corazón humano y la presencia divina. A lo largo de los siglos, personas de todas las edades han encontrado consuelo en estas palabras. Soldados en medio de batallas, madres preocupadas por sus hijos, enfermos en hospitales, viajeros en caminos desconocidos, personas que simplemente necesitaban recordar que no estaban solas. Porque el Salmo 91 no es solo poesía antigua, es un recordatorio eterno de que incluso cuando el mundo parece incierto, existe un refugio que nunca se derrumba, un refugio que no depende de circunstancias, un refugio que no desaparece con el paso del tiempo, un refugio que permanece. Y quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, tu corazón también necesita ese refugio. Tal vez hay preocupaciones que te quitan el sueño, decisiones difíciles que tomar o caminos que parecen inciertos. Pero este antiguo salmo sigue hablando hoy con la misma fuerza que cuando fue escrito. Habla de protección, habla de esperanza, habla de una presencia que no abandona, porque quien habita bajo la sombra del Altísimo descubre algo extraordinario, que incluso en medio de la noche más oscura nunca camina solo. A lo largo de la historia, el mensaje del Salmo 91 ha acompañado a personas que atravesaban momentos en los que parecía no haber salida. No era simplemente una lectura religiosa. Para muchos se convirtió en una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Porque este salmo no habla solo de protección física, también habla de la serenidad interior que aparece cuando el corazón aprende a confiar. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que el salmo describe la seguridad espiritual. Habla de una fortaleza invisible, una protección que no se construye con piedra ni con hierro. Es una protección que nace de la fe, de la certeza de que existe una presencia que cuida, incluso cuando los ojos humanos no pueden verla. Cuenta una antigua historia que en un pequeño pueblo de montaña vivía un pastor que cada mañana salía con sus ovejas antes del amanecer. El camino era largo, y los senderos atravesaban barrancos y zonas peligrosas donde muchas veces aparecían animales salvajes. Aún así, el pastor caminaba con una tranquilidad sorprendente. Un día, un viajero que pasaba por el lugar decidió preguntarle por qué no tenía miedo.
El pastor sonrió y respondió algo que dejó al viajero pensativo. No camino solo. El viajero miró a su alrededor y no vio a nadie más. Entonces el pastor señaló el cielo y dijo, cuando uno sabe que Dios vigila el camino, los pasos se vuelven más firmes. Ese es precisamente el espíritu del Salmo 91. No describe una vida sin peligros, sino una vida sostenida por la confianza. El texto habla también de trampas ocultas, de amenazas que no siempre se pueden prever. En la antigüedad, los cazadores escondían redes en los caminos para atrapar aves desprevenidas. Desde arriba parecía que el suelo estaba limpio, pero en realidad había una trampa esperando. Esa imagen aparece en el Salmo para recordar que en la vida también existen peligros que no vemos venir. Decisiones equivocadas, engaños, momentos de debilidad. Sin embargo, el mensaje es claro. Dios tiene el poder de librar incluso de aquello que el ser humano no logra percibir. Hay otra historia que ilustra esa idea. Un hombre que trabajaba como médico recordaba un momento que marcó su vida. Una noche, en el hospital, un paciente llegó en estado crítico después de un accidente. La situación parecía desesperada. Mientras el equipo médico hacía todo lo posible, la esposa del paciente permanecía en la sala de espera con una pequeña Biblia abierta. En lugar de llorar o desesperarse, repetía en voz baja palabras del Salmo 91. No gritaba, no discutía con nadie, simplemente sostenía la fe con una calma sorprendente. Horas después, contra todo pronóstico, el hombre sobrevivió. Cuando el médico habló con ella más tarde, la mujer dijo algo que nunca olvidó. No sabía qué iba a pasar, pero sabía en quién confiar. El Salmo también habla de caminar sin temor, incluso cuando la noche parece amenazante. Y la noche, en la vida humana, no siempre es literal. A veces la noche es una etapa difícil, un periodo de incertidumbre, un tiempo en el que el futuro parece cubierto de sombras. En esos momentos es cuando más se necesita. Recordar que la oscuridad no tiene la última palabra. Una maestra contaba que durante una etapa complicada de su vida perdió muchas cosas al mismo tiempo. Su trabajo, su estabilidad económica y la tranquilidad de su hogar. Durante semanas sintió que todo se derrumbaba. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontró una tarjeta que alguien le había regalado años antes. En ella estaban escritas algunas líneas del Salmo 91. La leyó varias veces. No fue un milagro inmediato, pero fue como encender una pequeña luz dentro del corazón. Aquellas palabras le recordaron que incluso cuando las circunstancias cambian, la presencia de Dios permanece. Y esa es otra enseñanza poderosa del Salmo, la fidelidad divina. El texto habla de un escudo, de una armadura espiritual. En la antigüedad, los guerreros se protegían con escudos que detenían flechas y lanzas. Pero el Salmo usa esa imagen para describir algo más profundo. La fidelidad de Dios como una defensa constante. Significa que la protección divina no depende del estado de ánimo humano ni de las circunstancias del momento. Es una protección que permanece porque nace del carácter de Dios, no de la fragilidad humana. También hay una promesa que aparece hacia el final del Salmo y que tiene un significado muy especial. La promesa de la respuesta divina. Dice que cuando una persona clama a Dios, Él escucha. No siempre responde de la manera que el ser humano imagina, pero siempre responde con sabiduría. Un anciano que vivía cerca del mar solía contar que, durante su juventud, había pasado por muchas tormentas navegando en pequeñas embarcaciones. Una vez, una tormenta particularmente violenta levantó olas enormes que golpeaban el barco con furia. Los marineros pensaban que no sobrevivirían. En medio del caos, uno de ellos comenzó a recitar el Salmo 91. No gritaba, no hablaba con desesperación, simplemente repetía las palabras con serenidad. Aquella noche fue larga, pero el barco logró resistir hasta que el amanecer calmó el mar. El anciano decía que desde entonces comprendió algo importante. La fe no siempre calma la tormenta de inmediato, pero fortalece el corazón para atravesarla. El Salmo 91 también habla de vida larga, de salvación, de una recompensa espiritual para quienes confían en Dios. No se trata solo de años vividos,
sino de una vida llena de propósito, una vida que encuentra sentido incluso en los momentos difíciles, porque quien aprende a confiar en Dios descubre algo que cambia completamente: la forma de mirar el mundo, que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en la relación con el Creador. Esa confianza transforma la forma de caminar por la vida. Las preocupaciones no desaparecen por completo, pero dejan de gobernar el corazón. Los problemas siguen existiendo, pero ya no parecen invencibles. Y así, el Salmo 91 continúa siendo una voz de esperanza que atraviesa generaciones. Un recordatorio de que hay un refugio disponible para todos. Un refugio que no se encuentra en un lugar específico, sino en una relación viva con Dios. Un refugio donde el alma cansada encuentra descanso. Un refugio donde el miedo pierde su poder. Un refugio donde la esperanza vuelve a levantarse. Porque al final, el mensaje de este salmo es sencillo y profundo al mismo tiempo. Quien decide confiar en Dios descubre que incluso en los caminos más difíciles existe una presencia que acompaña cada paso. Una presencia que guarda, protege y guía hacia un destino lleno de propósito. A lo largo de los siglos, las palabras del Salmo 91 han viajado de generación en generación, como una antorcha que no se apaga. No es un texto que se quede encerrado en páginas antiguas. Es un mensaje que parece despertar cada vez que alguien lo necesita. Hay algo misterioso en la forma en que este salmo aparece en la vida de las personas justo en los momentos en que el alma busca dirección. En una ciudad grande, llena de ruido y prisa, vivía un conductor de taxi que pasaba casi todo el día recorriendo calles interminables. Su vida era rutinaria: recoger pasajeros, escuchar historias ajenas y conducir bajo el tráfico constante. Una noche, cerca de la medianoche, subió al vehículo un hombre mayor que llevaba una pequeña Biblia en las manos. Durante el trayecto, el anciano le pidió algo inusual: que condujera sin música ni radio, porque quería leer en voz alta. El conductor aceptó con curiosidad. El hombre comenzó a recitar lentamente el Salmo 91. Cada palabra parecía llenar el interior del vehículo con una calma inesperada. Cuando terminó el viaje, el anciano bajó del taxi y dijo algo sencillo antes de cerrar la puerta: recuerda que nunca manejas solo en los caminos de la vida. Aquella frase se quedó en la mente del conductor durante años. Tiempo después, en medio de un momento difícil, recordó aquella escena y volvió a buscar esas palabras. Hay mensajes que se olvidan con facilidad, pero otros se quedan sembrados en el corazón como semillas que brotan cuando llega el momento adecuado. El Salmo habla de protección, pero también habla de confianza. Y la confianza no siempre nace en la comodidad. Muchas veces nace en medio de la incertidumbre. Un explorador que recorría regiones montañosas contaba que una vez se perdió durante varios días entre caminos desconocidos. La niebla cubría todo y no había señales claras para orientarse. Mientras avanzaba con dificultad, recordó algo que su abuela le había enseñado cuando era niño. Un fragmento del Salmo 91. No recordaba todas las palabras, pero sí el sentido profundo de refugio y cuidado. Aquella memoria le dio la serenidad necesaria para no entrar en pánico. Horas después encontró el camino correcto. Años más tarde, cuando relataba su experiencia, decía que en ese momento comprendió que la fe no siempre cambia el paisaje, pero cambia la forma en que el corazón enfrenta el camino. Esa es una de las grandes enseñanzas del Salmo: la fortaleza interior que nace de la confianza. También habla de caminar entre peligros sin quedar atrapado por ellos. No significa ignorar la realidad, sino avanzar con la certeza de que la vida no está gobernada únicamente por el azar. Una madre que vivía en un barrio difícil tenía una costumbre que sus hijos recordaron durante toda la vida. Cada mañana, antes de que ellos salieran para la escuela, ella colocaba su mano sobre la cabeza de cada uno y decía una breve oración basada en el Salmo 91. No era una ceremonia larga ni complicada. Era un gesto sencillo, lleno de amor y fe. Los niños crecieron, el tiempo pasó, y cada uno tomó caminos distintos en la vida. Pero todos coincidían en algo:
Cada vez que enfrentaban un momento peligroso o incierto, recordaban aquellas mañanas y sentían una fuerza interior que los ayudaba a seguir adelante. Las palabras del Salmo tienen ese poder silencioso, acompañar incluso cuando ya no se están pronunciando. Hay otra imagen poderosa en este mensaje antiguo, la idea de caminar con seguridad, incluso cuando el mundo parece lleno de amenazas. No porque el creyente sea invencible, sino porque su confianza está puesta en algo más grande que las circunstancias. Un montañista que había escalado muchas cumbres decía que el momento más difícil no era llegar a la cima, sino atravesar ciertos tramos donde el camino se volvía estrecho y el vacío se abría a ambos lados. En esos lugares no había espacio para la duda. Cada paso debía ser firme. Una vez, mientras avanzaba por uno de esos senderos, recordó las palabras del Salmo 91 que hablaban de caminar protegido. Aquella idea le dio la concentración necesaria para continuar sin dejarse dominar por el miedo. La vida también tiene senderos estrechos, momentos en los que parece que cualquier paso en falso puede cambiarlo todo. Momentos en los que el corazón necesita recordar que no camina abandonado. Y allí es donde el mensaje del Salmo vuelve a levantar la voz. Habla de un Dios que no permanece distante, sino que se acerca al clamor humano. Un Dios que escucha incluso las oraciones silenciosas, esas que nacen en lo profundo del alma cuando las palabras no alcanzan. Un hombre que trabajaba como rescatista contaba que en una ocasión quedó atrapado bajo los escombros durante una operación de emergencia después de un terremoto. El lugar estaba oscuro, el aire era escaso y no sabía cuánto tiempo pasaría antes de que alguien pudiera encontrarlo. En medio de esa situación límite, comenzó a recordar versículos que había aprendido en su infancia. Entre ellos estaba el Salmo 91. Repetir esas palabras le ayudó a mantener la calma. Horas después fue rescatado con vida. Cuando relató la experiencia, dijo algo que conmovió a muchos. En medio de la oscuridad sentí que no estaba abandonado. Esa sensación de compañía es uno de los regalos más profundos que ofrece este salmo, porque el miedo más grande del ser humano no siempre es el peligro, sino la sensación de soledad frente al peligro. El Salmo 91 rompe esa idea. Habla de una presencia que permanece incluso cuando todo parece incierto. Habla de una fidelidad que no cambia con el tiempo. Habla de un cuidado que no depende de la fuerza humana. Y quizás por eso tantas personas vuelven a estas palabras una y otra vez. Porque en medio del ruido del mundo, este mensaje sigue susurrando una verdad sencilla y poderosa. Un refugio donde el alma recuerda que fue creada para vivir con esperanza. Y así, mientras las generaciones continúan avanzando por los caminos de la historia, el Salmo 91 sigue encendiendo una luz en quienes lo escuchan. Una luz que recuerda que incluso en los momentos más inciertos hay una promesa viva. Que Dios camina junto a quienes deciden confiar en Él, guiando cada paso hacia un destino lleno de propósito, cuidado y paz. Y así termina este mensaje que durante siglos ha dado paz a corazones cansados. El Salmo 91 no es solo un texto antiguo, es un recordatorio eterno de que existe un refugio para el alma, una protección que no depende de las circunstancias y una presencia divina que nunca abandona. Cuando la vida se vuelva incierta, cuando el miedo intente tocar tu puerta o cuando el camino parezca oscuro, recuerda que siempre hay un lugar seguro bajo la sombra del Altísimo. Aquí, en este espacio de esperanza, seguiremos compartiendo mensajes que fortalecen la fe y levantan el espíritu. Esta fue la voz que consuela.